Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Hermetis Persona, este programa de reflexiones personales acerca del arte de la alquimia, de la filosofía hermética, el gran arte en suma, el arte superior, el arte supremo. En esta ocasión quiero comentarles acerca de un tema que, a la vez de ser un tema eterno, un tema arquetípico, derivado de las consecuencias que tiene la filosofía hermética, es también un tema contingente, es también un tema de mucha actualidad, ya que tiene que ver con las razones profundas que hay detrás del auge y caída de los pueblos, de las civilizaciones, incluso de las humanidades. Nosotros, es necesario decirlo, nos encontramos en una etapa de decadencia. Cualquiera que conozca la historia un poco se dará cuenta de que nuestra civilización no vive en un momento de auge, sino que vive en un momento de decadencia. Quienes hayan tenido la fortuna de leer La decadencia y la caída del Imperio Romano de Gibbon sabrán a qué me refiero. Las señales están ahí para darse cuenta de que estamos en una etapa de crisis, de que estamos en una etapa de cambio, por lo tanto, pero que estamos principalmente en una etapa de decadencia. Y esta decadencia se hace cada vez más evidente. Ahora bien, ¿por qué existen estos auges? ¿Por qué existe esta decadencia? Esa es la gran pregunta, ya que nos han vendido desde muy niños la idea del progreso ilimitado, o por lo menos así ha sido a quienes nos hemos criado en este tiempo, en esta época. Se nos ha vendido la idea del progreso ilimitado, la idea de que vamos hacia adelante, entre comillas, de que vamos a la vanguardia de la humanidad, que la humanidad acumula y acumula conocimientos, acumula y acumula progresos, y que ello no ha hecho sino mejorar nuestra situación. Yo creo que no puede haber nada que esté más lejos de la verdad. Por el contrario, esta aparente modernidad, esta aparente era de avances tecnológicos y de nuevas tecnologías y de nuevos métodos de vida, esta transformación que hemos vivido debido a los avances tecnológicos, me parece que no es más que el signo de la decadencia. No es el signo del progreso, ya que el progreso ilimitado no existe en la naturaleza. Todo es cíclico, todos son ciclos. Es cosa de observar a la naturaleza, que es el mejor libro que uno puede leer. Es el libro que los antiguos sabios, alquimistas, hermetistas, llamaron el libro más importante, el único libro que merece la pena leerse, el libro de la naturaleza. Y si vemos este libro, si vemos el libro de la naturaleza, si lo leemos, si lo observamos, nos daremos cuenta de que lo que nos muestra es que la vida funciona en torno a ciclos a un nivel universal. Y esos ciclos están gobernados por un orden. Y ese orden que gobierna estos ciclos es lo que nosotros llamamos cosmos. Cosmos significa orden. Es el orden universal. Por lo tanto, visto desde el punto de vista hermético, ese orden universal permea todo lo que existe. Por lo tanto, si todo lo que existe funciona según este ordenamiento cósmico, todo lo que existe también es susceptible de ser llamado vivo. Ya que una de las ideas centrales del hermetismo y de la alquimia, que hoy en día nos parecería a una mente moderna algo absurdo. Pero los antiguos sabios nos hablaban, o nos mostraban también, más bien con sus hechos, que vivos no son solo los humanos, que vivos no son solo los animales,
que vivos no son solo las plantas, los seres de los otros reinos, sino que también los minerales, las piedras, los metales, la Tierra misma, el planeta completo, es un sistema dinámico, un sistema vivo. Las estrellas, las galaxias, todos los sistemas universales. No olvidemos el gran principio hermético provenido de la tabla de Esmeralda, que nos dice que como es arriba es abajo. Por lo tanto, si existe vida aquí abajo, también existe vida allá arriba. Y no solamente vida planetaria, sino que vida a nivel micro y macrocósmico. Si para el hermetista, si para el alquimista todo el universo está vivo, todo el universo es la emanación, por decirlo de esa manera, de la unidad, del gran uno, de la mente de Dios, del absoluto, de la mónada, como queramos llamarle. Si eso es así, significa que todo proceso viviente dentro del universo está sujeto a los 3 principios universales. Estos 3 principios universales pueden resumirse como nacer, permanecer y morir para renacer. Todo en el universo tiene un comienzo, tiene un origen, tiene un nacimiento. Crece, se desarrolla, se mantiene en el orden universal para luego abandonarlo. Pero ese abandono no es desaparición, ese abandono es transformación. Ya sabemos que nada se crea ni se destruye en el universo. Eso es una ley básica, universal, también hermética y actualmente también científica. Ni la energía ni la materia se crean ni se destruyen, solo se transforman mutuamente. Por lo tanto, no existe tal cosa como la muerte, por lo menos como la concebimos nosotros, como desaparición. Si es así, entonces nos encontramos frente a un orden universal que funciona de manera muy distinta a como nosotros lo hemos concebido. Por lo menos nosotros entendidos como nuestra humanidad de hoy en día, que cree que tiene un destino basado en el progreso, y cuando ese progreso no le entrega a ese destino supuesto esa igualdad o esa fraternidad que las personas de hoy creen que merecen, cuando se dan cuenta que el mundo a su alrededor se está desmoronando, no hacen lo sensato, que sería ver si es que el modelo tal vez que estamos usando es el equivocado, sino que buscan culpables. Y el culpable siempre es otro, jamás uno mismo. Jamás se cuestiona la propia visión, siempre se cuestiona al otro. Todo aquel que ha llegado a la alquimia, al hermetismo, me parece que ha llegado siguiendo un camino que es justamente el de preguntarse por uno mismo, el de hacerse la pregunta por tal vez el problema no es con el mundo, tal vez el problema es mi entendimiento del mundo. Tal vez hay una forma más profunda de entender el mundo. Y aquello me parece muy relevante. Yo creo que quien está escuchando este programa es porque tiene esa pregunta, tiene esa duda, tiene esa inquietud. Si el mundo está mal, si hay algún problema con el mundo, ¿cómo puedo entender ese problema? ¿Cómo puedo entender lo que está pasando hoy en día? Y habiendo entendido, o por lo menos explicado, estos 3 procesos fundamentales, unido a eso va el proceso muy importante de evolución. Pero el alquimista, el hermetista, no considera la evolución como la considera el científico heredero de Darwin. El hermetista ve la evolución como un proceso universal que ocurre a todo nivel, no solo a un nivel biológico. Por lo tanto, esta evolución es también transmutación. Y esa transmutación ocurre también a todo nivel. Desde el punto de vista alquímico, los metales están vivos y los metales evolucionan también y se transmutan en la naturaleza, unos en otros. Aquello que alguna vez fue pensado imposible por las mentes decimonónicas materialistas, por los químicos del siglo XIX, aquello que fue considerado una superchería, hoy sabemos que es posible, gracias a la ciencia atómica. Ahora bien,
Nuestros científicos de hoy siguen pensando que los antiguos alquimistas no eran capaces de transformar o de transmutar las materias, porque pese a que conocen una cierta mecánica que permitiría teóricamente hacerlo, requiere unas cantidades de energía y una tecnología que supuestamente los antiguos sabios no poseían. Pero lo que están olvidando nuestros científicos modernos es que los antiguos sabios tenían una visión completamente distinta de los fundamentos de la realidad. Y no solo una visión distinta, sino que un conocimiento profundo, empírico, de cómo funciona la maquinaria natural en lo más profundo. Aquello hace que ellos conocieran a la perfección tales secretos de la naturaleza hasta el punto de que fueron capaces de transformar, de transmutar los metales y de acelerar esa evolución natural. El plomo, el mercurio, metales vulgares, dentro de las minas, dice el alquimista, en las entrañas de la tierra, crecen en una lenta evolución hasta convertirse en oro. Aquello contradice por completo lo que nos han enseñado. Aquello contradice por completo nuestra noción de la realidad, de la materia, de lo básico, de los elementos. Nosotros nos dicen que, dado que la transmutación requiere energías tan grandes, solo puede ocurrir dentro de las estrellas. Pero los alquimistas decían que también ocurre en las entrañas de la Tierra, que todo el tiempo en las minas, las vetas minerales están evolucionando, que la Tierra no tiene una cantidad de oro fija, no tiene una cantidad de oro o de cualquier otro metal, pero pensando en el oro como el metal perfecto, no tiene una cantidad de oro absoluta que nunca cambiará, o que está dada por el polvo cósmico que trajo ese oro desde las estrellas para acá. Para el alquimista el oro es un producto de la evolución, por lo tanto su cantidad varía, crece, lentamente, muy lentamente. Los ciclos vitales de los metales son muy distintos a los de los animales, o de las plantas incluso. Pero para el alquimista el metal evoluciona. Y lo que el alquimista hace en su retorta, en su atanor, es acelerar ese proceso de evolución. Pero no solo acelerarlo, hace algo más. Y ese algo más es lo que hace la magia, podríamos decirlo así, de la piedra filosofal. Pero es muy importante entender esto. La alquimia es un proceso analógico del ordenamiento del cosmos. El alquimista en su atanor, en su laboratorio, recrea analógicamente el proceso de ordenamiento del cosmos. Por lo tanto, el alquimista que opera en la materia está haciendo un proceso sagrado, porque está reconstruyendo, literalmente, está rehaciendo tal como fue hecho el cosmos, está reproduciendo el mismo proceso y la misma forma en que fue ordenado el cosmos. Por lo tanto, se trata de un proceso sagrado. De ahí que los alquimistas se cuidaran tanto de ojos ajenos, se cuidaran tanto de las miradas curiosas. Todos los textos siempre llaman al aislamiento, a la soledad para llevar a cabo la gran obra, a alejarnos de las miradas de los curiosos. Y eso tiene una razón de ser, no solo el secreto, sino también una razón esotérica, sagrada. Pero no debemos olvidar tampoco que la alquimia es un proceso que funciona analógicamente no solo en el arriba y en el abajo, no solo en el microcosmos y en el macrocosmos, sino que también en el adentro y en el afuera. Por lo tanto, lo que el alquimista trabaja en la materia, también lo trabaja en su materia corporal, también lo trabaja en su alma y también lo trabaja en su espíritu. Y como el proceso es analógico, lo que un alquimista trabaja también en su interior, en su meditación, en su crecimiento espiritual, también se expresa en cambios en la materia. Por eso el proceso alquímico es de dos vías, es una circulación. Por eso se habla, en términos de los antiguos sabios, de la gran circulación. Porque es el proceso de materialización del espíritu y espiritualización de la materia. Y decirlo suena muy fácil. O también uno puede decir solve et coagula. Separa y une. Esa es la esencia del proceso espagírico.
el proceso alquímico. Paracelso fue quien acuñó el término espagiria para referirse a la aplicación del método alquímico en trabajos distintos al mineral, pero el proceso es el mismo, es analógico y es universal. Como les comentaba antes, el alquimista que trabaja en la gran obra está recreando el universo en su laboratorio y logra que a lo que la naturaleza le toma mucho tiempo, él lo pueda lograr en muy poco tiempo. Aquello que la naturaleza ha dejado incompleto debe completarse por el arte, dijo Paracelso, un gran maestro de la alquimia. Pero el alquimista trabaja con fuerzas tremendas, inmensas. Por lo tanto, su obra es peligrosa, y este conocimiento es peligroso. Y de ahí que tantos sabios en la antigüedad se encargaron de ocultarlo a través de alegorías, de acertijos, creando laberintos de texto en sus libros, en los cuales nos perdemos si no tenemos la guía de un maestro. Por un lado, ya he explicado las tres fuerzas, ¿no? Los tres principios, los tres principales de nacer, permanecer y morir para renacer. Pero hay otro proceso que quiero comentarles para poder ir hacia el punto central de mi reflexión. ¿Qué ocurre si resumimos muy someramente un proceso sagrado, un proceso universal? Ocurre que estamos recreando la ordenación del cosmos. Y la ordenación del cosmos tiene que ver con la división de la mónada, como decían los pitagóricos. El uno, la gran unidad, la mónada, decide dividirse, se divide, se parte. Y esa partición genera la aparición de la dualidad. Y al aparecer la dualidad, aparece la realidad. Y esa dualidad es el basamento de nuestro universo. Nuestro universo es un universo dual. Es binario. Por lo tanto, todo lo que existe en el universo es binario. No existe en el universo nada que sea unitario. No existe la unidad absoluta, ni existe tampoco lo no binario. Todo es binario en el universo. El calor y el frío, el arriba y el abajo, la tensión y la distensión, lo masculino y lo femenino, etc. Las parejas binarias. Y cada una de las partes del binario también lleva dentro de sí mismo su propio binario. Si pensamos en el binario hombre-mujer, cada hombre lleva dentro de sí mismo también un aspecto femenino y masculino, y cada mujer lleva dentro de sí misma un aspecto femenino y masculino también. Por lo tanto, no existe nada que pudiéramos llamar no binario, no existe un monopolo, siempre hay dos polos, siempre. Es el fundamento del universo. Pero luego de que esa dualidad se ha separado, o luego, más precisamente, de que la mónada se ha separado y se ha dividido y ha generado la dualidad, ha generado el dos, aparece el deseo del retorno a la unidad. Y ahí aparece el 3. Pero resulta que cuando se retorna a la unidad, cuando esos dos se vuelve a ser uno, ya no es uno, ya no es la mónada de vuelta, es un nuevo ser. Ha nacido una nueva concepción, que es la relación entre el 1 y el 2. El 3 es la relación. Por lo tanto, cuando una pareja, un hombre y una mujer, se unen, por ejemplo, ellos generan un tercero, pero ese tercero es la relación que los une a ellos dos, la relación que los hace uno. Por lo tanto, estamos hablando también de que esa relación es un proceso sagrado. Pero ahora bien, si es que la dualidad siempre tendiera hacia la unidad, rápidamente el universo volvería a colapsar hacia el uno. El universo no podría mantenerse manifestado, porque para que se manifieste el crecimiento y el desarrollo, hay que salir del equilibrio. El estado de unidad es reposo absoluto. No hay crecimiento, todo es perfecto y equilibrado. Por lo tanto, para que haya crecimiento, tiene que haber desequilibrio, desigualdad. Ese desequilibrio y esa desigualdad es lo que genera la manifestación de la vida y del universo entero. Por lo tanto, existe una fuerza que mantiene la división, que mantiene la dualidad. Y esa fuerza se equilibra con la pulsión de la unidad. A la pulsión de la unidad algunos le han llamado amor, es la atracción, ¿no? Y a la fuerza de repulsión, a la que tiende a la separación, se le ha dado a llamar también entropía. Y esta fuerza opuesta de entropía
opuesta a la atracción, podríamos también asociarla con lo que nosotros podríamos llamar involución. Si evolución es mejoramiento, es perfeccionamiento, es por lo tanto ir hacia la unidad, la entropía es desorden, descomposición, corrupción, es ir hacia la disolución. Por lo tanto, la entropía se corresponde con la involución. Y hoy en día nos encontramos como humanidad en un momento en que la fuerza de entropía, en la fuerza de separación, gobierna el ciclo universal en que nos encontramos. Por lo tanto, si hoy en día gobierna esa fuerza de entropía, ¿qué habría que hacer para corregir, para revertir, para volver al estado de unidad? Habría que revertir la entropía. Y esa es una de las misiones de la alquimia. La gran obra restaura a los seres a su estado originario, les perfecciona al hacerles ir contra la entropía, contra el tiempo, de vuelta al origen. Por lo tanto, cuando el alquimista consume la piedra filosofal, no solo evoluciona hacia adelante, no progresa en realidad. Esa evolución no es progreso como lo entendemos linealmente. Esa evolución en realidad es un proceso contra la entropía, contra el tiempo, de vuelta a la perfección de la unidad. Por lo tanto, si entendemos así la situación que estamos viviendo hoy, nos daremos cuenta de la importancia de entender que hoy en día todo lleva a la disolución. Y dejarse llevar por la entropía es lo que quienes estamos llamados por el dios Hermes debemos revertir. Debemos ir contra esa corriente. Ya en la Ilíada se dice que Hermes despierta con su caduceo a quienes él quiere. Es un dios muy caprichoso. Y él despierta a los que quiere y a los otros los confunde. Por lo tanto, quienes nos sentimos llamados por Hermes, quienes nos sentimos llamados por un destino asociado a este conocimiento, estamos llamados a ir en contra de la entropía. Estamos llamados a luchar contra esa entropía, contra la disolución, contra la destrucción. Todo lo que hoy en día ocurre, todo lo que hoy en día gobierna, tiende a la destrucción. Es cosa de ver todo lo que ha pasado en el mundo para ver cómo las personas cada vez más odian lo bello, odian lo constructivo. Hay tanta gente sin destino, sin ninguna dirección, que actúa exclusivamente por impulso. Pero estamos viviendo un proceso alquímico también como humanidad. El proceso alquímico es analógico no solo a procesos de laboratorio, sino que también a procesos gregarios, de raza, de pueblos, de naciones. Un gran alquimista moderno, a quien le debo muchas de estos conceptos que he compartido en esta reflexión, Rubafilo Salfluere, mencionó incluso alguna vez algo que me impactó mucho cuando lo entendí, que fue que los antiguos reyes de Egipto, los llamados faraones, eran piedras filosofales vivientes. Eran altos iniciados que tenían como fin transmutar a la masa completa de su pueblo, con su sola presencia. Así como la piedra filosofal puede transmutar mucha cantidad de metal siendo ella muy pequeña, así también un alto iniciado, puede transmutar a todo un pueblo. Por lo tanto, la alquimia nos da las claves para entender la historia, nos da las claves para entendernos a nosotros mismos, y nos da las claves para iniciar el camino. De modo que, en síntesis, les dejo con esta idea, con esta pregunta más bien. ¿Seguimos a la idea del progreso, a la evolución, progreso ilimitado, superando el pasado, reemplazando a todo lo que es viejo por lo que es nuevo? ¿O le hacemos caso a los antiguos sabios y nos damos cuenta de que no vamos hacia mejor, sino que vamos hacia peor? Y que es nuestra responsabilidad darnos cuenta y hacer lo propio, hacer lo que nos toca por contribuir a la reversión del ciclo de involución para ir hacia un regreso hacia quienes fuimos. En muchas tradiciones existe esta idea de que fuimos dioses pero lo hemos olvidado, o que fuimos dioses pero hemos caído. Hay mucho de realidad en ello. El hombre antiguo parece haber sido muy superior al de hoy. Hace un tiempo leía un libro de una profesora medievalista que mencionaba que en la Edad Media la persona común, la persona promedio, podía recordar un discurso completo de memoria habiéndolo oído solo una vez. Hoy en día ni siquiera podemos recordar los números de teléfono, ni hablar de ir a escuchar un discurso a una ciudad lejana y volver a la ciudad de origen y contarlo
completo, literal, habiéndolo escuchado solo una vez. Quiere decir que hay facultades que hemos perdido. Claramente hay facultades que hemos perdido. Y las construcciones y las grandes obras de arquitectura que nos dejaron nuestros ancestros son prueba de ello. Nos hemos echado a perder. Pero ahí está el gran misterio de la alquimia, que de la putrefacción también nace la piedra filosofal. Es una de las etapas. ¿Significa eso que hay que sentarse a esperar que pase el anigredo? ¿Que pase la etapa de la oscuridad? No, hay que ser activos. Pero hay que ser activos y conscientes. La anigredo es una de las etapas más misteriosas. Se sabe poco de ella. Sobre todo se sabe poco de lo que le hace al alquimista. Un par de textos solo mencionan que es una etapa muy peligrosa porque el alquimista puede perder la razón mientras la materia se pudre. Hay muchos misterios, queridos amigos, queridas amigas, que están escuchando esta reflexión de este loco. Habrá más reflexiones. Espero que esta les haya gustado. Me voy a despedir por ahora. Creo que ya ha sido suficiente. Les agradezco su atención, les agradezco su tiempo. Estoy en YouTube. También los audios seguirán subiendo a iVoox, a iTunes, a las plataformas, a Spotify, a las plataformas más populares de este tipo de difusión de audios, ¿no? De podcast. Así que espero que disfruten estas reflexiones, estos soliloquios y tengan a bien también seguir la cuenta con la que igual espero comunicarme con ustedes en Twitter, que es la de Hermetis Persona. De modo que les invito a seguirme en esa cuenta para que podamos conversar y también escuchar sus ideas respecto a lo que les interesa saber acerca de la gran obra, acerca de los temas herméticos y de la alquimia. Gracias por escucharme, gracias por su atención y será hasta una próxima reflexión.